Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el pabellón Ecuador, sin embargo, con una peruana con mucha experiencia. Cuéntanos, ¿quién eres? Bueno, mi nombre es Luisa Elvira Belaunde y en este momento soy directora del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estoy aquí acompañando a Enoc Merino Santi, quien fue mi alumno de doctorado cuando yo enseñaba en el Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Entonces es un gran placer estar aquí en Lima con Enoc, que es ecuatoriano, compartiendo su trabajo con el pueblo Quichua Canelos. Sí, de hecho, seguramente en los videos anteriores han logrado ver la entrevista que le hicimos a Enoc y obviamente no podía dejar pasar el poder entrevistarte también. Él comentó que tú le habías guiado, que de repente antes le había sido muy difícil encontrar a un supervisor, una guía, para que él finalmente pudiera concretar este estudio que hizo. ¿Cuál fue tu punto de vista? ¿Por qué tú sí aceptaste este trabajo? Mira, yo ingresé al Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro en un momento muy especial. Fue el año 2014, cuando se habían abierto las cuotas para estudiantes indígenas para que ellos vinieran a hacer sus maestrías y sus doctorados en antropología. Y eran los primeros años y era el gran desafío, cómo hacer que personas que venían de diversos pueblos amazónicos, brasileros y también extranjeros, de no que era ecuatoriano, pero estaba ahí, pudiesen producir tesis que fuesen al mismo tiempo académicas, pero que no perdieran un carácter propio, ¿no? Que no perdieran aquello que solamente personas que han sido criadas hablando lenguas indígenas y en compañía de personas indígenas podían contarnos, porque si vamos a tener a un estudiante indígena que va a hacer una tesis igualita a la de un estudiante que ha crecido toda su vida en la ciudad, pues no vale la pena. Entonces ese era el desafío. Claro. Y bueno, yo tuve la suerte de acompañar a varios estudiantes indígenas que no estaban directamente asesorados por mí, pero los acompañé, entonces ya tenía un poco de experiencia, ¿no? Como Sandra Benítez, que es del pueblo guaraní, Nelly Marugo, Francinea Banigua, y con ellas realmente aprendí mucho. Entonces, cuando Enoc se me acercó, ya conversábamos como amigos, ¿no? Me acercó pidiendo que si podía asesorarlo, pues para mí fue una gran alegría, porque se trata de caminar juntos, de poder ayudarlo en lo que son los parámetros de escritura básica, pero sobre todo fomentar su propia narrativa, ¿no? Su propio estilo. Y realmente Enoc tiene un estilo propio muy bonito. Qué interesante lo que comentas, porque en mis últimas experiencias, al poder revisar o acompañar un poco en este proceso de las tesis a los estudiantes de maestría o de doctorados, siento que los docentes últimamente se han enfocado más en que la metodología sea la mejor posible y no tanto en el alma de la investigación, en ese proceso en el cual haya un aporte real, ¿no? Al conocimiento, a lo que se sabe académicamente. Entonces, lo que comentas me parece espectacular, que de alguna forma se dé ese alcance o favorecer para que realmente se enamoren del tema. Y obviamente para lo metodológico creo que justamente está el acompañante para poder irlo guiando, ¿no? en otros aspectos. ¿Cuáles son tus impresiones en cuanto a cómo se está trabajando esto en Perú, ¿no? En los últimos años quizás has tenido? Mira, aquí en Perú, bueno, yo llegué al Perú en 2019, justo antes de la pandemia. Vine por un tiempo, pero empezó la pandemia y tenía una hermana mayor. Bueno, me he quedado para acompañarla, entonces enseño en San Marcos. Y bueno, en San Marcos teníamos una posición muy distinta, en que justamente gran parte de las tesis de doctorado, de licenciatura o maestría, pues se enfocaban principalmente en la revisión teórica y en la metodología, de tal manera que de una tesis de 150 páginas, 80 páginas eran metodología y teoría, y solamente pues 50 páginas o 40 páginas eran realmente el aporte. Y con los colegas pues hemos pensado, no, realmente la metodología se le describe pues en 5 páginas máximo, la revisión teórica también, y nosotros queremos que las tesis, tanto de licenciatura, maestría como doctorado,
sean aportes etnográficos, que realmente traigan un conocimiento etnográfico, porque eso es el conocimiento novedoso que desde la antropología podemos aportar, ¿no? Claro. Entonces estamos cambiando el sistema, pero es difícil, porque como tú dices, acá en el Perú mucha gente piensa que la metodología de escribirla y pasar hojas de hojas repitiendo cosas que otras personas han dicho es lo que hace que tu aporte sea científico y válido. Nosotros no pensamos así. Pensamos que lo importante es efectivamente cuáles han sido tus procesos de trabajo en el campo y cuáles son tus resultados. Y para eso en antropología hay que saber narrar, porque el buen antropólogo es un buen escritor. Los antropólogos que han perdurado son escritores, ¿no? Y hay un límite entre la antropología y la ficción que puede ser discutido. Pero definitivamente, por ejemplo, mi asesora de tesis en Inglaterra, que era Joanna Overy, me decía: ¿quieres escribir buena antropología? Lee novelas, para que también desarrolles estrategias narrativas para poder presentar tus datos de manera a que sean comprensibles, que causen un impacto en el lector, ¿no? Claro. Mira, qué datos más interesantes, porque a veces hay que lograr que los maestrandos, los doctores se puedan enamorar de esto, pero desde otro punto de vista, porque justamente están con el rollo de la metodología y piensan que eso es todo y ya se traumaron y ya no quieren saber más de su investigación, cuando en realidad a través de escoger un tema que realmente les importe y puedan esforzarse por lograr descubrir más cosas, y es ahí donde te emocionas realmente con lo que estás investigando, ¿no? Bueno, en este caso, ¿cuál sería en todo caso si bien es cierto también lograr todo ese procedimiento como tal implica más tiempo? Implica más tiempo, implica tener una relación más personal y también un involucramiento más reflexivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Enoch, es muy interesante porque su metodología, pues, hizo que él regresara a su propia comunidad y estableciera una amistad y un diálogo con una persona que, como él, es Huarnipanqui, pero una persona que tiene una experiencia de vida distinta, de Shawa, que se ha quedado en la comunidad toda la vida, mientras Enoch ha salido de la comunidad y ha viajado. Entonces, tener este tipo de involucramiento pues requiere una inversión personal. Y es a partir de eso que nace un estilo narrativo propio. Pero yo creo que todos los grandes antropólogos han hecho eso. Todos los grandes antropólogos, yo creo, han, se podría decir, integrado las pautas metodológicas de tal manera que no necesitan estarlas repitiendo de manera explícita, sino que las guían una narrativa propia, ¿no? Y eso lo vemos. El propio Malinowski, pues es un gran escritor, ¿no? Evans Pritchard, Levi Strauss también, y cuantos más, mucho más recientes, que son capaces de crear narrativas propias por causa de su involucramiento emocional, lo cual no quiere decir que están dejando de lado pautas metodológicas, digamos, necesarias, ¿no? Para todo el proceso, finalmente. Exactamente, sino que las tienen adentro. Eso. Digamos, es como una persona que toca piano maravillosamente bien, ¿no? Es porque no es que toque piano así improvisadamente de la nada. Toca piano maravillosamente bien porque lleva años repitiendo de manera muy disciplinada, y eso es lo que le permite improvisar de una manera aparentemente fácil. Pero esa improvisación no es fácil. Es ese carácter personal que surge de la disciplina y del hecho de que la metodología ya es parte hasta del propio cuerpo de la persona que hace trabajo de campo, ¿no? Claro, incluso en todo ese proceso de mantener la disciplina es donde surge esas emociones que te vinculan más y le das una tonada más agradable a eso. Si hablamos de música y si hablamos de investigación, obviamente también, ¿no? Te llegas a compenetrar mucho más con el tema que estás, y si ese trabajo que estás realizando busca transformación, o como el caso de busca dar voz a algo que se está callando, obviamente se convierte en tu bandera y ahí estás con más entusiasmo y con más ganas. Y algo que me llamó mucho la atención es que a diferencia de otras ferias,
que yo he podido ver en el caso de la puesta que la presentación que planificó Ecuador, es que una gran mayoría de las obras literarias que se han presentado son como producto de un trabajo de investigación. Y de repente en Perú no se acostumbra a eso. Ya termina la tesis, adiós. No se ve más allá un destino en el cual puedas compartirlo ya a nivel literario con el público y que lo conozcan ya en un lenguaje diferente. Obviamente que la tesis de Enoch habrá sido súper técnica también y describiendo las cosas, pero ahora en el libro, ¿qué diferencias puedes tú de repente ver entre lo que es el libro y lo que fue netamente su trabajo de investigación? Mira, en el caso de Enoch, esa diferencia se dio más entre los primeros capítulos de la tesis y después, porque, o sea, en la propia tesis él tiene esas dos versiones, ¿no? El primero y el segundo capítulo, en que primero él hace un recuento, digamos, histórico de las transformaciones que impactaron al pueblo quichua con la colonia, con, digamos, la llegada de las iglesias cristianas, en las relaciones de género y en la invisibilización de personas huarnipanqui. El primer capítulo, el segundo capítulo, que es también una revisión teórica, ¿no? Ahí él tiene una manera de escribir, podríamos decir, más parametrada. Pero el momento en que él comienza a narrar su etnografía, su trabajo de campo, brotó un estilo propio, yo creo que con mucho valor literario, ¿no? Y eso es lo que está también en el libro. Entonces el libro también refleja las posibilidades de que una misma persona escriba con diferentes estilos dentro de un mismo libro. Pero como tú dices, es muy importante que las obras de investigación lleguen a un público más amplio, ¿no? Claro. Y para eso significa que los investigadores en ciencias sociales, educación, literatura, bueno, tenemos que pensar en estilos narrativos que resuenen, ¿no? Claro. Y también que toquen el corazón, con la sinceridad, con la autenticidad, además de con el rigor de la investigación realizada. Yo creo que las cosas no son incompatibles, al contrario. Creo que cuando se combinan, ahí es cuando una obra puede trascender. Claro, y de repente se hace necesario ya interiorizar desde el proceso de ser estudiante en cualquiera de las etapas, que tu trabajo no se termina con la tesis. Interiorizar que tu trabajo real se termina cuando esto nace para el público en otro lenguaje. Totalmente de acuerdo. ¿No? Eso sería muy bonito, una bandera para todos los que estamos en investigación y en relacionarnos con el público. Sí, porque ocurre, y me ha pasado muchas veces, que a veces uno por desconocimiento de otras posibilidades, te pones el tope ahí, hasta ahí nada más. Y ahorita para mí, por ejemplo, ya lo había visto antes, pero ahora lo he visto más. Entonces, que todos los trabajos terminen en literatura, terminen ofreciéndolo al público, finalmente, demostrándole cómo terminó esto. Wow, es como que ese debería ser el norte para todos, ¿no? Como que siga naciéndole más hijitos a esto que tanto esfuerzo te ha tomado, porque si vas a seguir ahí replicando nada más las otras investigaciones, obviamente que no vas a tener mucho que decir, mucho que ampliar al respecto, pero si es algo único, algo muy particular en lo cual le estás entregando alma para poder trabajarlo, obviamente que vas a tener muchas más ansias de plasmarlo de otras formas, ¿no? De diversificar por fin este trabajo. ¿Y de qué sirve de repente la investigación si no es para llegar al usuario final, ¿no? Es una meta, me parece muy muy importante, como dices, la bandera que debemos tener en el mundo de la investigación. Bueno, finalmente, ¿alguna recomendación para los tesistas? o no necesariamente, porque algo que a mí me tiene en la cabeza hace tiempo es lo de producir semilleros desde muy chiquitos, que se vayan afianzando, o sea, que vayan entendiendo mejor este proceso de la investigación con mucho corazón ahí. Entonces, lo que tú quieras comentar para cualquier edad, está abierto el micro para que te puedas dirigir a ellos. Bueno, justamente como tú dices, ¿no? Esta semilla de encontrar una manera de expresarse, que puede ser a través del lenguaje o puede ser a través de otras formas. Pero es eso, expresarnos, sabiendo que en esa expresión no solamente está nuestra individualidad,
está nuestro entorno social. Y eso, yo creo que meterle corazón y eso, y no dejarnos disciplinar de manera externa. La disciplina, cuando es propia, viene de dentro. Esa disciplina es la que nos permite expresarnos. Justamente yo creo que eso, como el buen pianista, ¿no? Que puede improvisar, pero es porque hay muchísimos años de trabajo detrás de eso. Perfecto, muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, espero que sea del agrado de nuestro público y que esta entrevista te haya gustado también. Es un gustazo y mucha suerte con este blog, que les vaya muy bien. Gracias, bye bye.